Hola, buenas noches, ¿cómo están familia? ¿Cómo están? Bendiciones. Espero que ya aquí alistándonos para meditar en la palabra del Señor en esta hora. Vamos a esperar un minutito para que puedan conectarse. Hola, hola, Reina, ¿cómo estás? Hola, Misa, bendiciones. ¿Listos todos? O si no todos, pues quienes estamos aquí conectadas, ¿verdad? Qué gusto verles, gracias a Dios porque estamos a mitad de semana, porque podemos tener un nuevo día para meditar en la palabra del Señor. Si tú estás en tu casita, te invito a que vayas preparando tu Biblia para este tiempo devocional. Hoy nos corresponde meditar en Efesios 2, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, aquí listos. Dios les bendiga. Muy bien, ya ahí vamos, ¿verdad? Ya pasando la voz que ya vamos a comenzar nuestro devocional para no dejarlos ir tan noche a descansar, ¿verdad? Quienes se levantan temprano. Y bueno, Dios bendiga a los que lo ven de manera diferida también aquí. Hola, Lupis. Hola, mi amor. No alcanzo a ver a todos, pero hola, Lalito. Hola, Gabo. Listos. Hola, Isaac. Bendiciones. Muy bien. Pues qué bueno que ya estamos aquí. Conectándonos a nuestro tiempo devocional. Hola, Trinidad Prado, bendiciones. Hola, hermanito Demetrio, qué gusto verle, Dios le bendiga. ¿Quién más anda por aquí? Dios les bendiga. Bueno, pues vamos a hacer nuestra oración, ¿sale? Y vamos a comenzar. Te invito a que prepares tu Biblia ahí en casita en Efesios capítulo 2. Nunca va a ser igual, acuérdate, a solo escuchar, o que puedas tener tu Biblia en mano y que podamos ir juntos meditando. Es más, mira, te invito a que te hagas de un lapicero. Es bien práctico porque, bueno, ya tú con calma puedes ir subrayando lo importante.
haciendo anotaciones importantes. Entonces, si yo te enseño mi Biblia, mira cómo la tengo. A mi esposo no le gusta mucho esto, pero a mí me gusta siempre hacer mis anotaciones, ¿no? Pues porque a mí se me graba más, y no a mí, sino a todos. Recuerda que el aprendizaje, entre más sentidos ocupemos, pues es mejor, ¿verdad? Entonces no te quedes solo con el oído, ve con tu Biblia en mano, podemos hacer juntos este devocional. Oramos. Padre, te damos gracias porque nos das el regalo de estar una vez más aquí conectados para meditar en tu palabra. Pedimos de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu revelación, para que podamos, Señor, entender el mensaje, lo que tú quieres darnos a nosotros en esta hora a través del capítulo que hoy vamos a estudiar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada familia, pues vamos a meditar en la palabra del Señor. Te decía que nos corresponde Efesios 2 y en la versión 60, hola mi Alex, qué bueno que ya te conectaste, Alex Torres. Dice aquí Efesios 2, salvos por gracia. Y vamos a empezar a leer. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Recuerda que también te hemos enseñado que una manera práctica de leer esta versión 60 es llevarlo solo a un lenguaje nuestro hoy. Por ejemplo, te lo voy a leer como correspondería un lenguaje el día de hoy. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Recuerda que es Pablo hablando a los efesios, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Él nos está hablando de toda la obra de Cristo cuando nosotros estábamos muertos a nuestros delitos y pecados. ¿Y sabes qué es el delito? El delito es un resbalón, pero no solamente como un resbalón y ahí me quedé, no. Es un resbalón donde tú sigues resbalando como si fuera una bajada, entonces te resbalas, pero no tiene un soporte y entonces sigues y sigues resbalando hasta que parezca que llega uno hasta abajo, ¿no? Ese es un delito, a eso se refiere la palabra original. Y pecados, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Es errar al blanco, es no apuntar a donde Dios nos está pidiendo apuntar, sino uno le atina a todo lo demás, menos al centro, menos al blanco que Dios nos está pidiendo. Entonces, fíjate cómo estábamos nosotros, cuál era nuestra condición antes de Cristo. Qué hermoso capítulo vimos ayer, porque vimos tantas riquezas que Dios tenía y tiene para nosotros, con un propósito para la alabanza de la gloria de su gracia. Y hoy en este capítulo seguimos viendo tantas riquezas de Dios para sus hijos. Ahora, ¿cómo era nuestra condición? Nos los dice el versículo 1 inmediatamente. Estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos, es decir, pecando y cayendo cada vez más en el pecado. Dice, y pecado solo son sinónimos, ¿verdad? Recuerda eso. Esa era nuestra condición antes de Cristo. Y si alguien hoy está viendo este devocional que siente que aún realmente le falta nacer de nuevo, que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, esta es nuestra condición. Muertos en nuestros delitos y pecados. Y muerte se refiere a esta muerte espiritual, es decir, separados de Dios. Y un muerto nada siente, nada sabe. Aquí está hablando de esta muerte espiritual. ¿Y sabes por qué es peligrosa esta muerte? Porque Dios y su Espíritu Santo deja de redarguir en nuestra mente y en nuestro corazón cuando algo estamos haciendo mal. Es un peligro tener que caer a esto una vez que alguien ha conocido de Dios y entendido un poquito su palabra. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos de permanecer pegados a Cristo? Dice el verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es esa corriente de este mundo? Es el sistema que gobierna y ha gobernado en cada temporada. Cada temporada ha tenido sus dificultades, sus crisis, su propia ideología para separar al hombre de Dios. Entonces, las propias filosofías, hoy lo que lamentablemente estamos viviendo en este mundo, ¿no? Con tanta liberalidad, en términos de identidad sexual, en todo lo que hoy estamos enfrentando, bueno, cada época ha tenido sus crisis. Entonces, la corriente de este mundo ha estado tomada por el príncipe de la potestad del aire, que ¿de quién está hablando aquí? De Satanás. Y dice, y ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjate, no en un hijo de Dios, porque hemos visto que los que somos hijos de Dios somos y debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero los que están muertos a sus delitos y pecados, entonces van a seguir la corriente de este mundo, van a obedecer al príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué? Porque opera esto en los hijos de desobediencia a Dios. Entonces, esto es un punto para revisar y guardar nuestro corazón, ¿verdad? De situaciones como esta. Punto 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo estábamos muertos anteriormente? Bueno, cuando hacíamos esto, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Teníamos esa inclinación al pecado, esa inclinación a asuntos, a deseos pervertidos por el pecado. Dios nos hizo y nos creó con deseos, sin duda. Él es el creador de los deseos. El problema es que el príncipe de la potestad del aire, Satanás, ¿qué es lo que ha hecho? Ha pervertido esos deseos por el pecado. Y fíjate, quiero que prestes atención en esto. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. O que los demás. Ve conmigo a Juan 3:36. Juan 3:36. ¿Por qué hijos de ira? Para que podamos entender esta expresión. Hijos de ira. Está en Juan capítulo 3, versículo 36. Y dice así. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjate, si somos hijos de Dios, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, al Hijo de Dios, dice, este tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Qué ira? La ira que se desató en el momento en el que Adán y Eva pecaron. Por eso aquellos que no tienen al Hijo de Dios, fíjate lo que es la salvación. La salvación es Cristo en ti. Por eso es que es tan hermoso poder tener a Cristo en nuestra vida. Entonces, si Cristo no está en nosotros, dice, son hijos de ira. Por eso aquí, regresando a nuestro capítulo en Efesios 2, versículo 3 dice, eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, mis amados, ¿qué es lo único que hace la diferencia entre ser hijo de Dios e hijo de ira? Pues es solamente Cristo en nosotros. De lo contrario, esta sería nuestra condición. Entonces, en esta primera parte de Efesios 2, vimos la condición de alguien que está muerto en sus delitos y pecados. Ya lo vimos. Sigue la corriente de este mundo, sigue al príncipe de la potestad del aire, viven en los deseos de su carne, hacen la voluntad de su carne, son hijos de ira. ¿Por qué? Porque siguen esos deseos pecaminosos desde el momento en el que entró el pecado por la desobediencia de Adán y Eva, siguen atados a eso, están muertos a la voz de Dios, al oído de Dios. Eso éramos tú y yo.
Pero fíjate la esperanza gloriosa que Cristo nos ha dado a partir del versículo 4 nos lo relata. Dice, pero Dios. Y ese pero habla de un contraste que nos tiene que a nosotros darle una revelación impresionante de la obra de Dios en nuestra vida a través de Cristo. Entonces ese pero de Dios marca toda una diferencia de vida. Dice, pero Dios. No, éramos todo lo anterior, pero Dios, que es rico en misericordia, nunca se va a agotar su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Fíjate lo que hizo Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos aclara Pablo, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Es decir, no hay ninguna medalla otra vez que nosotros pretendamos colgarnos por el cambio que hemos tenido. Tú no puedes decir, wow, hoy soy bueno, yo hablo bien, mis compañeros del trabajo son unos groseros, pelados decimos, ¿no? También de una manera despectiva, alguien que es grosero. Yo soy una buena chica, allá aquellas que andan de locas con los chicos, con los hombres, allá ellos, ¿sabes qué? Nosotros estaríamos exactamente igual. Entonces, por eso Pablo nos da el acotamiento diciendo, por gracia sois salvos. ¿Por qué? Porque de no ser por Cristo, de no ser ese pero de Dios en nuestra vida, seguiríamos como todos los primeros versículos, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, aquí hay algo importante también en el versículo que sigue, verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjate, ningún muerto en sus delitos y pecados podría tener acceso a toda esta gracia y misericordia de Dios. Pero tuvo que venir Cristo a nosotros para alcanzarnos. No hay ningún mérito en nosotros. Es la obra de Cristo en nuestra vida, que aunque estábamos, como dice el verso 5, muertos en nuestro pecado, Él vino a darnos vida juntamente con Cristo. Él nos resucitó de esa muerte espiritual, de esa separación que nosotros teníamos. No sé si te has dado cuenta de una persona así vacía, que puede tener logros académicos, logros profesionales, éxito en algún negocio, éxito en su matrimonio aparentemente, pero está muerto a la obra de Dios, está cegado a lo que Dios quiere hacer en su vida. Y ese no es el éxito, mi hermano. El éxito radica en ese pero de Dios, en lo viles que éramos cuando estábamos muertos por seguir la corriente de este mundo y al príncipe de este mundo y lejos de Dios. Pero Dios, en su rica misericordia, decidió alcanzarnos gracias al sacrificio de Cristo. Y dice, y fíjate lo que quiero invitarte a subrayar en estos versículos. Dice el verso 4, pero Dios, ese pero, yo lo he puesto entre comillas, dice, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Qué hizo Dios? Nos amó. Subraya cuántos nos hay en esos versículos solamente. Verso 4, verso 5, verso 6. Fíjate cuánto nos, que está sustituyendo a lo que Dios ha hecho en nosotros. Y al final lo quiero retomar. En el verso 7, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros debemos ser un testimonio de lo que Dios desea manifestar en nuestro presente y aún en el futuro que Dios nos pueda presentar. Nosotros debemos ser ese testimonio de la obra de Dios en nosotros, lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por gracia. Y luego,
sois salvos, y luego, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto es un regalo de Dios. No podemos hacer nada por nuestra salvación. Todo lo hace Cristo. Y aquí en este verso 8 necesitamos identificar los componentes de nuestra salvación. ¿Cuáles son los componentes? Dice, por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. La fe es el medio por el cual hemos sido salvos. ¿La fe en quién? En Cristo. Esto no es de vosotros. Otra vez, no hay crédito alguno para nosotros. Es un don de Dios. Así que en estos versículos 4, 5, 6, 7, 8 encontramos elementos claves que juegan a favor de nuestra salvación. ¿Cuál es? La misericordia de Dios. En el verso 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia. Si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, con ese elemento no se hubiera llevado a cabo todo lo demás que conlleva la salvación de Cristo. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios hace que nosotros veamos lo viles que nosotros podamos ser. ¿Por qué? Porque gracias a su misericordia nosotros no recibimos lo que merecíamos. Recuerda que misericordia aquí de Dios es que Él no nos da lo que nosotros merecíamos. Merecíamos la muerte, merecíamos pasar una eternidad sin Dios. Sin embargo, Él nos dio vida eterna y nos hizo sentar en lugares celestiales. Y luego dice, por su gran amor con que nos amó. Un componente importante de la salvación es misericordia. El segundo componente es amor, porque con ese amor nos vio tan lejos de Él y diciendo, merecen la muerte eterna. No puedo dejarlos así. Y nos proveyó de amor, del amor de Cristo Jesús a nosotros. Pero ¿sabes qué? Aparte nos proveyó de su gracia, porque no mereciendo la muerte, en su gracia nos hizo sentar en lugares celestiales. Por eso el verso 4, el verso 5 al final dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuánta provisión hemos tenido de parte de Dios? Misericordia abundante, amor abundante, gracia abundante. Y ahora todo eso da como resultado la salvación que Cristo proveyó para nosotros. Ahí está. Es Cristo en nosotros, ¿no? Por eso el verso 8 dice, por gracia son salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe. Solo por creer en Cristo Jesús. Pareciera una locura, ¿no? Que solo por creer en Cristo Jesús, en el sacrificio que Él ha hecho, nosotros podemos disfrutar de la salvación que Él ha provisto para nuestras vidas. Pero Él aclara, sí, ¿por qué? Porque no se trata de ti. Es un don de Dios, es decir, es un regalo de Dios. La fe es un instrumento de salvación para nosotros. Verso 9, no por obras, aclara. Esto no es por obras, esto no es por ganar más puntos, por acumular horas, por acumular una credencial de cliente frecuente. No, dice no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, porque el único que se lleva la gloria en esto es Cristo Jesús. Verso 10, porque otra vez nos conecta con algo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura ¿de quién? De Dios. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Para eso fuimos creados en Él. Recuerda, las buenas obras no son para ganar nada de favor de Dios, no. Las buenas obras son el propósito por el cual fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Y cuál es una buena obra que podemos hacer? No es solamente ir a dar de comer al pobre o al hambriento para tener un puntito con Dios, no. ¿Sabes qué es una buena obra? Una buena obra es que tú seas un buen padre, que esté educando hijos, que den gloria a Dios el día de mañana con todo lo que hagan. Es que tú seas una buena mamá, criando, educando hijos, que el día de mañana con su vida entera den gloria a Dios. Eso es una buena obra.
todo aquello que va a proceder y en consecuencia va a dar la gloria a Dios en todo lo que se haga. Todo aquello que glorifique a Dios. Tú, como alumno, por ejemplo, sea un buen estudiante. ¿Por qué? Porque esa es una buena obra que va a glorificar a Dios. Van a decir, wow, él es un buen estudiante, es responsable, cumple con sus tareas, no copia en los exámenes, llega a buena hora a las clases. ¿Qué tiene el bueno? Tú vas a glorificar a Dios con ser un buen estudiante, con ser un buen trabajador, con ser un buen servidor en la casa de Dios, con ser un buen vecino. Esas son buenas obras. No son necesariamente aquello que nosotros a veces hemos creído que solo con eso podemos ganar puntos para nuestra salvación. No, mi hermano, no. Las buenas obras, recuerda, son las consecuencias. Es la consecuencia de Cristo en tu vida y todo aquello que te va a llevar a glorificar a Dios. Entonces, enfócate en educar hijos que den gloria a Dios. Enfócate en tener un matrimonio que dé gloria a Dios. Imagínate, a veces dejamos de ver el matrimonio, ¿no? Y descuidamos aún muchas veces nuestro matrimonio por decir, bueno, ahí descuida a mi esposo, a mis hijos, pero yo voy corriendo a la iglesia. No. Una buena obra también es que tú te enfoques en tener un buen matrimonio que dé la gloria a Dios. Todo eso son buenas obras. Acuérdate, resultado de Cristo en nuestra vida. Verso 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecho con mano de carne. ¿De qué está hablando esto? De dos pueblos distintos, es decir, los gentiles, aquellos judíos que se sentían cercanos a Dios, y de los incircuncisos, que eran los gentiles que no se circuncidaban. Entonces eran así considerados esos incircuncisos pecadores, ¿verdad? Dice, por la llamada circuncisión hecho con mano en la carne, no en el corazón. Hecho solamente una circuncisión carnal. Dice el verso 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa para el pueblo de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Otra vez Pablo nos recuerda, ¿no? ¿Cómo estaríamos nosotros sin Dios? La condición que nosotros tendríamos antes de Cristo, como aquellos gentiles incircuncisos, ¿verdad? Pensando que como no teníamos la circuncisión, pues estábamos lejos de Dios. Pero dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, verso 12, alejados de toda la obra que Dios había dado solamente a su pueblo. Pero fíjate lo que dice el verso 13, otro pero que contrasta lo que éramos antes en Cristo y lo que Dios proveyó para nosotros ahora con Cristo. Verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y ¿sabes? Está recordando Pablo espiritualmente lo que pasaba. Fíjate que antes había una pared que era una señal que advertía que cualquier gentil no podía ir más allá del atrio reservado para aquellos que eran solamente judíos, porque si no, ese gentil podía ser ejecutado inmediatamente. ¿Qué esperanza pudimos haber tenido tú y yo? Pero ahora, dice la palabra, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. No hay ninguna pared que nos separe de Cristo. No hay nada que nos pueda separar de Cristo. No. ¡Qué bendición! Ahora Él es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno. Y ahora nosotros podemos tener acceso a Cristo, a su perdón, a su gracia, a su misericordia, a través de la fe. Verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos
uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Es decir, de esos pueblos que estaban lejos y sin esperanza de Dios, llamados gentiles, a los que estaban considerados dentro del pacto de Dios, que eran los judíos. Acuérdate que está representando a nosotros. Pablo nos está representando a nosotros. Dice, ahora de esos dos hizo uno, un nuevo hombre haciendo la paz. ¿Y sabes quién es ese nuevo hombre? Es la iglesia. La iglesia. Ya no son judíos, ya no son gentiles. Ahora es la iglesia de Cristo, comprada y lavada a precio de sangre. Ese es el don de Dios. Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Otra vez, la unión que hizo Cristo, la iglesia que hizo Cristo ahora para ser una sola iglesia. Verso 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No hay otro camino. Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y ahora aquí es la revelación de esa salvación. Dice, de esos pueblos que estaban lejos, ahora hizo un solo cuerpo llamado iglesia. Ahora dice, les anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y también a los que estaban cerca, y ahora hay una sola entrada por un mismo espíritu al Padre. Ese es Cristo Jesús. La entrada al Padre. 19. Así que ya no sois extranjeros como lo éramos, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto debería darnos tanto gozo que hoy somos llamados miembros de la familia de Dios. Cuando dice el verso 1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, insensibles a la voz de Dios, sin ninguna oportunidad de obtener nada de misericordia, nada de gracia. Y ahora fíjate lo que somos, miembros de la familia de Dios. Por eso la iglesia se considera una familia espiritual, ¿verdad? Somos parte de esta familia de Dios. Verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, a quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Por qué relata esta analogía? La piedra del ángulo, dice, un edificio bien coordinado que va creciendo. La piedra del ángulo, fíjate lo que era, dice aquí, era la primer gran piedra que se colocaba en la esquina de un edificio. Los constructores la tomaban como referencia para alinear el resto de la estructura. Él es la piedra del ángulo. Jesucristo es la piedra del ángulo. En él ahora su iglesia ha sido edificada. ¿Gracias a qué? Dice aquí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque a ellos se les dio la revelación de la palabra, ¿no? Ellos pusieron la revelación que Cristo dio a esos apóstoles, a esos profetas. Ahora sobre ellos, dice aquí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Aún así, no se llevan ni más crédito los apóstoles y los profetas, que lo tienen, por supuesto, pero a lo que voy es que ni siquiera es por las obras de ellos. Otra vez, por eso dice, pero siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Quiero cerrar este devocional recordando y yéndonos, ve a tu Biblia, al verso 4, 5, 6. Fíjate lo que dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó. Eso ponlo entre comillas. Y luego en el verso 5 dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Verso 6, nos resucitó. Más adelante del verso 6, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Es decir, te quiero dejar con esto en este devocional. La obra de Dios es solo de Él. Tú ni yo tenemos ningún crédito.
Por eso le puse a este devocional 0 créditos. Tú no hiciste nada. Dice, Él nos amó. Tú no hiciste nada. Aquí dice, Él nos dio vida. Todo el crédito se lo lleva a Él. Verso 6, tú no hiciste nada. Él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos dio un asiento VIP, si tú puedes entenderlo así, ¿no? El mejor lugar para sentarnos. Y luego dice, nos hizo sentar, nos resucitó junto con Él. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él vino para resucitarnos. Así que es nos. ¿Quién lo hizo? Cristo. 0 créditos. No hay nada que tú hayas hecho. Solo recuerda, es su misericordia, es su amor, es su gracia, lo que dio como resultado nuestra salvación. No hay nada que nosotros ni siquiera en un tantito de caerle bien a Dios hubiéramos hecho. Todo lo hizo Él cuando merecíamos la muerte. Recuerda, nos amó, nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Así que no nos dio lo que merecíamos, al contrario, nos dio aquello que no merecíamos y todavía asientos VIP, ¿no? De lo mejor, para estar sentados con Cristo Jesús. Así que, mi amada familia, qué gran privilegio tenemos, ¿no? Toda la obra es de Cristo y otra vez, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y bien lo dice el título de nuestro capítulo hoy aquí en la versión 60, salvos por gracia. Ningún crédito tenemos. En la película no figuramos. Todo el crédito y todos los créditos se los lleva a Cristo. Si tuviera que salir la película de nuestra vida, ahí pondrías, ¿no? ¿A quién le debes el amor? A Dios. ¿A quién le debes que Él te dio vida juntamente con Cristo? A Dios. ¿A quién le debes que te hizo sentar en los lugares celestiales? A Él. ¿A quién le debes que Él te resucitó? A Él. Todos los créditos en nuestra película se los lleva a Él y eso nos debe ayudar a vivir siempre con una conciencia de que debemos vivir, como dijo aquí el versículo 10, para buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios ya las preparó desde antes para que tú y yo anduviésemos en ella. Él ya tenía escritas las obras que tú tendrías que hacer, lo que hoy tenemos que hacer. Vivamos para eso, vivamos para su gloria. Señor, gracias por este tiempo que tú nos has dado. Yo te pido, Señor, que siempre nos ayudes a recordar que no tenemos crédito alguno en todo lo que hoy podemos creer que somos y ostentar que somos. Todos los créditos son tuyos. Todo tú te lo llevas, Señor, y hoy mi corazón, de manera personal, hablo por mí, está muy agradecido. Porque entre más te conocemos, más podemos ver lo viles que éramos, Señor. Y que solo es tu gracia la que nos da un valor tan grande, porque si no seguiríamos en esa condición, muertos en nuestros delitos y pecados, obedeciendo al príncipe de este mundo, en la mentalidad de este mundo, pero solo tú haces la diferencia en nuestra vida. Solo eres tú el que nos hace ser diferentes, Señor. Ayúdanos a vivir agradecidos todos los días y vivir completamente para buenas obras, cosas que te den la gloria en todo. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, amada familia, y espero que de verdad cada día vivamos más asombrados por la gracia, la misericordia y el amor de Dios en nuestra vida. Un abrazo a todos, bendiciones.